León, soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en el vídeo de hoy os traigo una entrevista a Manu Cabrera, uno de los desarrolladores de Kabila y además experto y entendido en la red de Hedera Hashgraph, una criptomoneda HBAR que la verdad es que a mí personalmente me llama bastante la atención. Un proyecto con unos cimientos sólidos, con unos partners que lo vamos a ver a continuación en este vídeo espectaculares. Así que oye, yo creo que si al final es un proyecto interesante que va a aportar valor al ecosistema cripto, me dije, pues Álvaro, vamos a hacer una entrevista a alguien que entienda sobre este proyecto para aportar valor a tu comunidad, aportar valor a tus leones. Así que nada, León, de antemano te pido que dejes tu like y recuerda de suscribirte y activar la campanita. Y lo dicho, leones, vamos a ver esa entrevista. Y bueno, leones, ya estoy aquí con Manu. Lo primero de todo, Manu, muchísimas gracias por concederme este ratito para hablar de un proyecto que sabes que me tiene enamorado, como es HBAR, Hedera Hashgraph. Cuéntanos, Manu, cuéntanos, es decir, bueno, lo primero de todo, disculpa, preséntate lo primero de todo, disculpa mi falta de respeto. Nada, nada, hombre, oye, nada, un placer, gracias a ti por contar con nosotros. Al final, Hedera, Hashgraph, HBAR son todavía redes que no son muy conocidas dentro del ámbito cripto, pero bueno, nosotros encantados de ir dándolas a conocer, de ir abriendo cada vez más la gente y nada, y es un placer estar aquí y que creo que lo vamos a pasar bien y a ver si podemos, bueno, contar un poquito más sobre esta red. No me cabe duda. Bueno, pues vamos a comenzar ya, vamos al grano, Manu. Es decir, ¿qué es HBAR? ¿Qué es Hedera Hashgraph? Cuéntanos. Pues bueno, Hedera Hashgraph es una DLT, es una red descentralizada de tercera generación, ¿vale? Igual que surgió Bitcoin al principio, como ya conocemos todos Bitcoin, ¿no? Luego vino Ethereum que trajo toda la programabilidad y fue una red pionera, ¿no? En todo este tema. Lo que pasa es que muchas de estas redes, es cierto que al ser pioneras, pues no tienen, digamos, o sea, hay tecnologías que todavía que se han mejorado mucho más después, ¿no? Para nosotros y bajo nuestro punto de vista, y creo que también hay muchos otros objetivos que lo avalan, Hedera es una de estas redes de tercera generación que resuelve muchos de los problemas que tienen las de primera y segunda, ¿no? Entonces, Hedera no es una blockchain, por ejemplo, no utiliza, es decir, se utiliza para lo mismo y los fines son los mismos o incluso mayores, pero utiliza Hashgraph, ¿vale? Hashgraph es un algoritmo que desarrolló Limon Bird, que es uno de los dos fundadores de Hedera. Y Limon básicamente es un matemático americano que lleva toda la vida en el sector de, bueno, primero estuvo en la parte militar, en defensa, después ha estado en el mundo startup más de 20 años junto con Mans Harmon, que es el otro fundador. Y básicamente Limon es un tipo que se podría haber retirado hace tiempo ya, pero bueno, a él le gusta, ¿no? El crear cosas nuevas y uno de sus hobbies, que lo dice, es resolver problemas matemáticos, ¿no? Hay una serie de problemas matemáticos que son muy complejos y que a lo mejor te puedes tirar años, ¿no? Resolviéndolo. Y básicamente él hablaba de que, bueno, de este problema, ¿no? El famoso trilema, ¿no? Del mundo blockchain o descentralizado, que es cómo podemos conseguir tener seguridad, cómo podemos conseguir tener velocidad y bajos costes, ¿no? Todo esa parte, ¿no? Que es lo que estamos buscando todos, cómo se puede conseguir. Básicamente estuvo al principio dándole muchas vueltas hasta que un día dijo, mira, esto no hay manera, o sea, no se puede, directamente no se puede, ¿no? Hasta que un día de repente se le ocurre, digamos, cada vez que hay una transacción, se mete un hash, de ahí viene la palabra de hashgraph, que contiene, no recuerdo exactamente, pero contiene información sobre cuándo se envía y cuándo lo recibe. ¿Vale? Entonces, no vamos a entrar muy en la parte técnica de esto, pero si lo simplificamos mucho, digamos que en blockchain es un proceso donde primero un nodo, cuando se produce una transacción, un nodo tiene la información, se pasa al siguiente nodo, recibe esa información hasta que toda la cadena tiene información sobre esa transacción o sobre ese evento, ¿no? Hashgraph utiliza un algoritmo que se llama Gossip About Gossip, ¿vale? Que se llama algo así como cotilleo sobre cotilleo o chisme sobre chisme, ¿no? Que básicamente es la forma, teóricamente hablando, más rápida de distribuir una información, ¿vale? Es decir, de que todos los nodos de toda la red tengan la información de que se ha realizado una transacción, ¿vale? Es la forma más rápida. Entonces, esto por un lado, y luego, aparte, Hashgraph es ABFT,
¿vale? ABFT es el resumen de Asynchronous Bayesian Fault Tolerance, que digamos es también teóricamente la forma más segura que hay digamos, de construir una red, ¿no? Porque no es leader base, es decir, no es como en Solana que si atacan al líder se cae toda la red. Hedera, digamos que ahí tiene el mayor grado de seguridad que puede tener una red. Entonces, claro, todo esto, el hecho de que sea infinitamente rápida, infinitamente segura, además se le suma el tema de que es infinitamente económica y es carbon negative. Encima no solo no consume energía, sino que encima ellos compran tokens de la poquita energía que consumen y están siendo carbon negative, ¿no? Que ya sabemos que Bitcoin y Ethereum pues consumen, incluso con el merge de ahora, Sí. que consumen una barbaridad. Y esto estamos hablando a día de hoy, que no hay una adopción masiva. Imaginemos cuando hay una adopción masiva, vas a necesitar redes y tecnologías que soporten muchas transacciones por segundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es Hedera. Hedera soluciona esto desde prácticamente 2018. Lo que pasa es que en estos años ha ido desarrollando el ecosistema y básicamente, pues ahora este año lo estamos viendo. Claro, el volumen del mercado NFT ha hecho un por mil desde enero, en pleno bear market, cuando todo está más o menos así, pues en Hedera está subiendo a lo bestia. Y luego, pues bueno, a nivel de empresas, es muy bestia también cómo está creciendo a nivel también de proyectos o grandes corporaciones que están construyendo sobre la red. La verdad que brutal, Manu. Estoy encantado de corazón de que esté aquí porque, vamos, el nivel de conocimientos que tienes de Dera es espectacular y el valor vamos, que estás aportando a mi canal de YouTube. Así que, de nuevo, gracias, tío. Nada, encantado, tío, de poder contar. A mí Hedera me encanta, o sea que siempre que pueda echar una mano, encantado. Vamos, te voy a hacer una pregunta que va a decir, pero si te la acabo de explicar, pero bueno, para simplificarlo y bueno, y digamos que resumir todo esto que acabas de explicar, doy por hecho, por supuesto, que Dera tiene su propia red, ¿verdad? Sí, eras una Layer One, o sea, es decir, y es una buena pregunta porque esto es importante. Es decir, cuando partes de una base tan buena, no tienes que estar desarrollando Layers 2 que solucionen los problemas de velocidad o costes, como sucede a lo mejor con Matic, ¿no? Con Ethereum. Todo aquí ya funciona bien, todo funciona rápido y los costes son mínimos, con lo cual todo se programa sobre la base, sobre la Layer 1 de Dera. Esto hace que sea infinitamente más sencillo, más rápido y más económico. De hecho, para ponerte un ejemplo, nosotros a día de hoy llevamos desde marzo desarrollando, no hemos tenido todavía que desarrollar un solo smart contract, porque todo, absolutamente todo, lo hacemos con el SDK de Dera, que básicamente es las herramientas de desarrollo o las facilidades que te dan ellos para desarrollar de manera rápida sobre su base, ¿no? Entonces, esto hace que también para las empresas desarrollar sea mucho más económico y que sea mucho más rápido también. Claro, cuando programas directamente sobre la capa, pues tu aplicación es mucho más eficiente. Entonces, sí, es una Layer 1. Brutal, Manu. Vale, continúo. Hedera funciona a través de Proof of Stake o de Proof of Work, es decir, ¿tiene staking o es una criptomoneda minera? Es Proof of Stake. O Proof sea, of Stake, ¿no? todo lo que estamos hablando digamos, de velocidad y de bajo coste y, digamos, a nivel también de bajas emisiones, no se podría conseguir si no fuera Proof of Stake. Entonces, es Proof of Stake, pero además es digamos, un Proof of Stake muy avanzado por el hecho de utilizar el algoritmo de Hashgraph, que por cierto, mucha gente que le criticaba era, ¿no? Que Hashgraph era cerrada y tal. El algoritmo se hizo open source a principios de año, se anunció. Y ahora mismo ellos toman esa decisión porque creen que es una tecnología tan potente que eso tiene que estar abierto a todo el mundo. Entonces ahora cualquier persona, incluso para a lo mejor un sector concreto, ¿no? Imaginemos el sector del transporte para la trazabilidad o el sector de telecomunicaciones que quieren desarrollar sobre una red, pues pueden ahora mismo coger y trabajar para nosotros, y creo que con datos es la mejor tecnología que hay en el mercado ahora mismo, que es Hashgraph. Qué bueno. Luego algo que me flipó cuando estuve mirando Hedera, es decir, los partners que tiene Manu, me parece algo espectacular. Si nos puedes comentar los partners que tiene, que están aportando cada uno, pues te agradecería. Pues sí, esto para mí Hedera son dos cosas. Una es la tecnología, que es indiscutiblemente superior a lo que hay, y además es que animo a quien quiera que le pegue un vistazo. O sea, hablamos con números, es decir, a nivel de velocidad, ahora mismo Hedera perfectamente puede llegar a 10.000 transacciones por segundo y pueden implementar el multisarding, que esto hace que sea totalmente escalable. A medida que quieran, van ampliando. No hay un problema de escalabilidad ahí. La tecnología, como hemos dicho ya, es brutal, ¿no?
Pero luego hay otro tema para mí que es igual de importante, que es el tema del sistema de gobernanza, ¿vale? Que yo creo que esto es, todo el mundo descentralizado, sabemos que es hacia donde hay que ir, pero realmente la descentralización, hay que ver, ¿vale? ¿Quién toma las decisiones aquí, ¿no? ¿A quién le puedo yo exigir unas explicaciones? ¿Dónde puedo ver yo esas decisiones que se toman? ¿Por qué se toman esas decisiones? ¿Cómo puedo yo influir o no teniendo el token? Entonces, para mí, Hedera está siendo todavía más brillante en lo que es el sistema de gobernanza de la red, ¿vale? También aquí hay muchas críticas de si Hedera es centralizada o descentralizada. Entonces, ¿qué decidieron hacer los dos fundadores? Mans, que digamos es el CEO, y Limon, dicen, oye, pues mira, este gobierno, sobre todo en el estado inicial de una red, tiene que ser un mix, ¿vale? No podemos ir directamente a la descentralización donde hay gente tomando decisiones que no sabemos ni quiénes son, ni si realmente están tomando decisiones por su beneficio o por nuestro beneficio, que no sabemos estas decisiones cuándo y cómo se toman. Entonces ellos decidieron hacer una cosa. Ellos, el progreso, y además lo ponen en sus documentos, es la completa descentralización, es que hayan miles, cientos de miles de nodos en todo el mundo, ¿vale? Pero dijeron, vamos a empezar por pasos. Vamos a hablar con empresas, grandes corporaciones, grandes universidades, también universidades que no solamente son corporaciones, de distintos sectores, distintos países, también con bancos, ¿vale? Es decir, vamos a ver todos los posibles actores que podrían estar interesados en trabajar sobre una red y que todos al final van a tener interés en que esta red funcione bien y que sea buena para sus negocios, ¿no? Entonces, básicamente ellos crearon el Governing Council, que ahora mismo muchas redes están empezando a copiar. No voy a decir qué redes, pero bueno, hay muchas redes que están empezando a copiarlo. Y básicamente es un Governing Council compuesto por 39, hasta ahora 39 grandes empresas que tienen su propio nodo, ¿vale? Cada reunión que se hace, cada decisión que se toma, todo eso lo puedes ver en directo. Hay reuniones que se hacen en directo, donde tú puedes entrar, puedes ver lo que se habla, y luego hay un Minute of Meeting donde se habla, tú puedes ver todo lo que se ha comentado en esa reunión y cuáles son los cambios que se van a hacer sobre la red. Todo es público. Tú sabes quién está tomando las decisiones, qué empresas. Claro, una empresa, por ejemplo, hay algunas de estas empresas, pues te puedo decir, son Google, son IBM, no sé si IBM, no, IBM también está, es por ejemplo, tienes, no me acuerdo el nombre, pero no, bancos de uno de los segundo mayor banco de Corea del Sur, el segundo mayor banco de Australia, el banco más grande de África. Luego tienes, por ejemplo, a Ubisoft, que bueno, es un monstruo, ¿no? A nivel de gaming, Brutal. pues imagínate que Ubisoft, para toda la tokenización de sus juegos del gaming, vaya a utilizar Hedera, pues ya te da una pista. Tienes a Boeing, tienes luego la UCL, que es una universidad de mucho prestigio de Londres, tienes la mayor universidad politécnica de la India, que es la que asesora al gobierno indio en el tema de su moneda digital. Es decir, tienes instituciones muy potentes y de mucho prestigio que son las que ayudan a tomar las decisiones de la red. Claro, estas grandes empresas se juegan su prestigio si hacen alguna jugada, digamos, fea. Entonces, claro, eso a mí me transmite confianza de trabajar sobre una red donde hay gente con un prestigio y que además toma decisiones abiertamente y que además también su voto vale un punto. Es decir, no porque tú seas Google, no, tu voto vale un punto. Y además solo pueden estar en el gobierno un tiempo determinado, no recuerdo si sean 4 o 5 años. Claro, esto a mí me da una tranquilidad porque sé quién está tomando las decisiones, sé que es algo donde no hay un interés solamente de una industria, porque me dices, no, es que solamente está Google o solamente están los de este sector. Hay sectores legal, sector IT, sector industrial, hay muchos sectores, no tiene ningún sentido que se pongan de acuerdo porque además son en distintos países. Entonces, este sistema de gobernanza que tú me preguntabas, y perdona que me enrolle, pero para mí esto es Nada. muy importante. A mí me parece crítico. Y bueno, faltan todavía, creo que unas 10 o 12 empresas por acabar de completar el Governing Council. Y según tengo entendido, pues bueno, hay alguna empresa potente que va a venir también y va a entrar. Lo que estoy reflexionando, Manu, mientras lo estás explicando y demás, yo estoy pensando, digo, tristemente, ¿cuánto debería aprender el sistema político actual, independientemente de partidos políticos? ¿Cuánto debería aprender el sistema político actual del mundo Cristo, tío? Es decir, ¿cómo mejoraría la situación de la sociedad? Es decir, sería algo espectacular. O sea, creo, por eso digo, y es otra vez muy buena reflexión, tío, porque la democracia es el sistema de gobierno que tenemos ahora en muchos países democráticos, ¿no? Occidentales, y está bien, pero se puede mejorar, ¿no? Entonces, ostras, al final, un sistema de gobierno democrático por grandes
universidades, grandes bancos, grandes instituciones, empresas de todos los sectores. Claro, son los que están, los primeros interesados en que quieran que funcione bien la red, porque es para su negocio, son los que están más al día en la innovación, son los que más rápido pueden actuar. Y lo bueno es que, como es un sistema donde hay muchas, pues no tienes el típico monopolio que tenemos con Facebook ahora, que todo lo que tú monetizas en tu empresa, pues pasas por caja de sus ads, ¿no? O Amazon como un vendedor, o Google también, ¿no? Que al final es un sistema abierto, es descentralizado, pero con la ventaja de que quien lo gobierna no es gente que está pensando únicamente en el voto. Entonces, yo creo que esto es bueno. Yo creo que al final esto va a ayudar yo creo que va a revolucionar muchas industrias. Entonces, pues bueno, creo que sí que es bueno. Totalmente, Manu. Luego te quería preguntar, ¿cuál es el supply total de Hedera? Porque desconozco, por ejemplo, si es una criptomoneda inflacionaria o no lo es, lo desconozco. Desde ahora mismo, yo la parte de tokenomics no la tengo tan estudiada, así que más o menos tengo una idea del reparto que se hizo. Hay 50.000 millones, ¿vale? Son 50 billones de tokens. HBAR o HBAR es el token de Hedera. Ahora mismo está a 0,06 céntimos de dólar. Y dólares, perdón, y hay ahora mismo del release hay 21.000 millones, ¿vale? Que haría un poco más de la mitad por salir. Que hay mucha gente que me dice, no, pero es que es mucho el release y demás. Digo, es cierto que todavía falta la mitad por hacer el release, ¿no? A nivel de HBAR, pero viendo, y nosotros estamos siguiéndolo muy de cerca, las aplicaciones o las industrias que están construyendo sobre Hedera, esto nos va a dar igual. Es decir, no da igual, obviamente hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a quien entre a modo especulativo, y aquí esto obviamente no es consejo de inversión, pero para nosotros a nivel de la parte del token, creo que lo más importante y lo que hay que tener en cuenta es la utilidad que va a tener ese token. Y en el caso de Dera, pues bueno, hay muchos países incluso, te digo, ya trabajando o haciendo pruebas y esto se puede decir, esto ya es público, estas últimas semanas, el dólar digital americano. Sí. La ENTEC es una de las organizaciones o la organización principal que está haciendo las pruebas y la ENTEC trabaja con Hedera. Entonces, si todo va bien o si sigan avanzando, puede que Hedera sea donde se monte el dólar americano, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y Ya, luego grandes corporaciones que también están utilizando Hedera, pues imagínate a nivel de transacciones eso es lo que puede generar. Pero sí, bueno, perdona, que me enrollo, tío, que nada. a nivel de HBAR es el token, son 50 billones y en principio eso es fijo, ¿vale? O sea, 50 es el máximo supply que va a haber, Ahora mismo el circulante es de 42%, vaya, sobre total. efectivamente. Qué bueno. Te quería preguntar, para ti no va a ser todo hablar lo bueno de Dera. Es decir, para ti, ¿qué pros y qué contras destacarías de este proyecto? Pues sí, mira, la realidad de Dera es que no tiene la madurez todavía, al menos de ecosistema, que tiene Ethereum, por ejemplo, ¿no? O incluso que puede tener Solana o alguna otra más. Claro, esto se traduce en que hay menos mercado todavía, menos conocimiento. Entonces, bueno, cuanta más gente hay desarrollando sobre una red, más facilidades hay, ¿no? Y más soluciones, más crece el ecosistema, pues más interesante es trabajar ahí. Esto yo creo que es un tema que simplemente por la edad que tiene Dera, que nació en el 2018, pues es un tema que ahora mismo es real, hay menos volumen, ¿vale? Entonces, bueno, creo que nosotros lo vemos también como una oportunidad, porque al final lo que vemos, estamos viendo constantemente cantidad de proyectos de Ethereum, de Solana, de distintas redes, incluso de Binance, que vienen aquí a Dera, porque al final cuando tú estás desarrollando y te estás dejando el dinero, quieres trabajar sobre lo que más rápido, lo que más económico es. Otro tema que no he comentado es que en Hedera no hay gas fees, o sea, hay gas fees, pero no, me refiero, son fijos, ¿vale? Es decir, no depende de la saturación de la red. Es crear un token cuesta, y además es la red en la que más barato es crear una colección NFT, cuesta 0,001 céntimo y siempre es fijo. Esto también a las empresas es genial, porque claro, tú imagínate prever costes en tu empresa, cuando es una empresa pequeñita, un creador NFT, no, pero cuando es una gran empresa, o una empresa ya normal, ¿cómo no voy a poder yo prever y dependerá mis gastos y mis costes de la saturación de la red? O sea, así no se pueden hacer previsiones, no se puede construir en algo así con esa incertidumbre. Entonces, lo bueno de ERA es que son costes fijos. Oye, mira, esto te cuesta tanto y tú ya te Sí. haces tu plan y eso no va a cambiar. Entonces, bueno, me vuelvo a ir por las ramas. Temas que no molan de Dera. Es el tema de que es una red todavía un poco inmadura en comparación con las otras. Eh,
Y luego había otro tema, esto se me acaba de olvidar, pero seguro ahora lo recordaré. Pero yo diría que este es el principal. Y luego, bueno, a ver, vale, sí, ya me acuerdo. Hay un tema y es que esto, no sé si verlo como una ventaja o una desventaja. Sí que es cierto que a nivel de marketing y de visibilidad es una desventaja, ¿vale? Digamos, el moto que tiene Dera o el lema es All Substance, Zero Hype, ¿vale? Es todo sustancia, cero marketing, ¿no? Cero hype. Que un poco pues sería diferente a otras redes, ¿no? Que hay mucho marketing, de esta red es la mejor, se hablan mucho más, tal. La forma que tienen, además que lo ves cuando ves a los fundadores hablar, ellos no van a hablar nunca mal de una red, no van a, simplemente hablan con datos y simplemente se dedican a construir un poco como si fueran pequeños ahí que están construyendo en la sombra, ¿no? Entonces, claro, eso está bien, pero es cierto que muchas veces echamos en falta, ¿no? Decir, oye, tío, es una tecnología brutal, esto está creciendo a lo bestia, falta más marketing, falta más hype. Lo que pasa es que yo también entiendo su punto de vista, que es, oye, y bueno, y de hecho también lo dicen, dice, estamos construyendo una red a 100 años vista. O sea, esa visión a largo plazo a mí me mola muchísimo, porque me recuerda también un poco a Amazon. Entonces, claro, eso a veces puede frustrar un poco, sobre todo al que busca la especulación oye, quiero meter tanto y sacar rentabilidad en 2 o 3 años. Entonces, ahí puede ser que haya gente que diga, yo no me voy a meter en HBAR porque no. Ya. Pero bueno, estamos empezando a ver que esto va a ir más rápido de lo que parece, porque a nada que se anuncien 2 o 3 grandes, y ya, esto lo vemos porque en Edera tienes una página que se llama Edera Transactions o txns.com, que puedes ver las transacciones que hay en tiempo real en Mainnet y en Testnet, ¿vale? Entonces esto lo estamos viendo porque de repente hay gente que comparte en redes sociales que de repente un día en Testnet hay 8.000 transacciones por segundo. Hay picos de 8.000, 9.000. Claro, estos son las grandes corporaciones, las grandes empresas que están empezando a hacer sus pruebas. Cuando esto vaya a Mainnet, Edera deja de ser, es decir, deja de estar en un segundo plano y es probable bueno, que se haga un poco más conocida. Pero a día de hoy es cierto que Edera echamos en falta más ruido, más visibilidad, más marketing. Es una decisión estratégica que ellos han tomado. Más que tú personalmente, si tuvieses que mejorar algo, mejoraría la rama del marketing, ¿no? Actualmente. Si me pidieras a mí, oye, ¿qué te molaría a ti personalmente? Digo, sí, pues me molaría que le metieran mucho más gasto a marketing, pero ellos tienen su estrategia y su estrategia es la mejor tecnología para tener un buen producto. No es el mejor marketing. Y a raíz de todo esto, Manu, ¿qué problema piensas que solucionará? O sea, solucionará muchos problemas en muchas industrias. Esto, bueno, pues podríamos estar hablando de, porque claro, al final es que soluciona la descentralización, ¿no? O la trazabilidad, o la tokenización de activos. Esto son muchas cosas, no Sí, solamente de muchas redes. Pero si me preguntas, Edera, con respecto a otras Layer One que hacen lo mismo, pues soluciona todo lo que tiene que solucionar. Es lo que hablaba de lo que quería solucionar Limon con Hashgraph, ¿no? Es el trilema, soluciona el trilema. Hay muchas redes que no lo solucionan a día de hoy, por mucho que se empeñen en meter parches. Es como si compites un avión contra una bici. A la bici le puedes meter lo que tú quieras, pero es que no va a coger nunca un avión, ¿no? así sí. Entonces, nosotros vemos que soluciona el problema de costes, velocidad y seguridad, que es lo que falta en muchas redes. Qué bueno, Manu. Luego, bueno, algo que hay que hacer saber aquí a los leones, a la comunidad de Lions Investors, que bueno, que Edera es un proyecto, es una criptomoneda que está en prácticamente todos los grandes exchanges. O sea que realmente no es que sea un proyecto que acaba de salir, ni está en fase inicial, ni nada por el estilo, no, que ya está, o No, no, sea, está listada en todos los grandes exchanges por si alguien lo quiere comprar bajo, vamos, bajo su responsabilidad, bajo su propia investigación y demás, que al final este vídeo no es consejo de inversión para nada y se hace pues para intentar aportar valor sobre el proyecto y para darlo a conocer a la comunidad. Ujú. Te quería comentar, ¿actualmente considera Manu que hay algún proyecto similar a Edera en el mercado cripto? Por lo que tengo entendido y no lo he investigado mucho, a ver, Hedera es una DAC también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, IOTA es una DAC, pero tiene un sistema distinto que creo que se llama Tangle. Hay algunas, también está DAC Constellation, que tienen similaridades, pero no es exactamente igual. Luego, según tengo entendido, Algorand, y esto ya te digo, esto es lo que he escuchado y tal, no me he parado porque no he tenido tiempo de investigarlo, pero Algorand supuestamente Algorand es una copia de Hedera.
¿vale? A nivel de todo, de la tecnología, del sistema de gobernanza y demás. Pero ya te digo, esto es lo que he escuchado, Sí, no lo puedo afirmar con rotundidad. Entonces sé que esta red es parecida. Eh, es la más parecida de la sí. vale. ¿Piensas que sobrevivirá Edera a este bear market? Tío, pues nosotros, esto no se puede, o sea, obviamente no lo puedes saber con seguridad, pero al final los bear markets y las crisis son buenas porque hacen eficiente el mercado, ¿no? Y porque limpian todo lo que no es eficiente. Hay cantidad de shitcoins que conocemos Mm, que algunas aguantarán porque la comunidad tiene mucha fuerza, ¿no? Y si una comunidad va muy fuerte es una manera de reivindicar también, ¿no? Quiere aguantar un token, aunque no tenga ninguna utilidad, pues aguantará. No sé por cuánto tiempo, porque eso es frágil, ¿vale? Eso puede que venga de repente un día que haya un poco de food y de repente todo el mundo se asuste y eso se va a cero, porque no hay grandes corporaciones, grandes empresas utilizando la red. Entonces, eso es frágil. Puede durar, puede que dure 100 años, pero es frágil. Entonces, claro, en los bear markets lo que se refuerza, lo que sale más fuerte es los proyectos que tienen una base, una solidez y que tienen utilidad detrás. Entonces, bueno, no solamente está Dell, hay otros proyectos muy chulos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Filecoin, porque al final todo lo que estamos metiendo hoy en día a nivel de archivos es el Amazon, digamos, descentralizado. A nivel de Amazon Web Services, me refiero de archivos, eso tiene que tener utilidad por huevos, ¿no? Hay mucha gente utilizándolo. Edera, por lo que te decía, ¿no? Cada vez hay más grandes corporaciones, más grandes empresas, más pequeños creadores, más... Está creciendo muchísimo. Además está la HBAR Foundation, que nosotros además estamos en contacto con ellos, que está financiando. Y hay que decir aquí que es el mayor fondo cripto a nivel de volumen del mundo. Es decir, ellos creo que tienen 2 billones de dólares de financiación para uf, proyectos y lo están dando. Es decir, vemos cada semana nuevos proyectos que están siendo financiados, están metiendo muchísima caña al ecosistema. brutal. Entonces, yo creo que esto va a hacer que Edera se refuerce mucho en el bear market. O sea, nosotros creemos que Edera va a salir reforzado. No sé cómo, no sé cuánto, pero creemos que sí, y además creemos que van a haber proyectos que no tienen ningún tipo de respaldo detrás potente que se van a ir fuera. Esto es lo bueno, los bear markets mueven un poco el tablero de juego y lo y hacen justicia de alguna manera. Entonces yo creo que si se hace justicia, Hedera debería ser más conocida. Espectacular, sí, señor. Bueno, y algo también que quiero preguntarte, ¿qué papel está desempeñando y bueno, puede llegar a desempeñar Edera en un sector tan disruptivo como los NFTs, man? Pues Hedera en el sector de los NFTs está siendo un poco ahora el- la red de moda. Está creciendo mucho, lo vemos cada semana en varias estas, cómo va subiendo a nivel volumen. Creo que a nivel de tecnología, es decir, ahora te contaré un poco lo que estamos haciendo nosotros, pero es una pasada lo fácil, lo rápido, lo barato que es trabajar a nivel de NFTs en Hedera. Todo es instantáneo, todo funciona bien, es una pasada. Sí que es cierto que, como te decía antes, en los contras de Hedera está que todavía es un ecosistema poco maduro y que, por ejemplo, hay redes como Solana que tienen marketplaces mucho más chulos, o como Ethereum, ¿no? Ya llevan muchas horas de desarrollo detrás, la usabilidad es buena, la user experience es buena. Eso falta en Hedera. Entonces, yo creo que ahí, a mi nivel de mercado de NFTs, bueno, cuando fue la NFT New York, el evento era estaba por todos lados y hay como te decía, muchos proyectos de Ethereum y Solana que están viniendo y nosotros creemos que va a ser una de las principales redes NFT. O sea, es que va todo demasiado bien ahí, pero cuando entras a, por ejemplo, Fuse Market, que es uno de los principales marketplaces de NFT de era, funciona bien, pero todavía falta. Sabes que faltan horas de desarrollo, falta inversión en mejorar la UI y la UX, que al final es eso, la experiencia que tenemos con la página. Cuando esto se solucione, y ahora, por ejemplo, acaba de aparecer Hashguild, está Hashaxis también, empiezan a haber marketplace que tiene una está mejor, yo creo que esto va a subir. Y luego faltan algunas herramientas NFT, falta mejorar el tema del Launchpad. Y bueno, hay empresas que están trabajando en ello, entre esas empresas nosotros, y a ver si ahí podemos echar una mano también. Qué bueno, man. Y te quería preguntar, ya que estamos, te he visto la camiseta que pone Cávila, digo, hago en 10. Esto de Cávila que es ahí está, Sí, está muy guay, tío. Te iba a preguntar, cuéntame, ¿qué es, tenía que... qué es Cávila? Pues nada, Kabila es nuestro
proyecto porque lo estoy montando junto con Fran y Adrián, que son, les envío un saludo, que ellos son dos desarrolladores y también socios cofundadores del proyecto. También está Óscar Subirana, que es amigo, muy buen amigo mío, y él es, digamos, socio fundador también e inversor en el proyecto porque también ha puesto dinero. Y además él es un crack del marketing. O sea, Óscar lleva muchos años, es un buscavidas, como le gusta decir él, y es un tío que ha manejado millones de euros en campañas de ads de Facebook e Instagram para distintas empresas, ¿no? Entonces, montamos este proyecto entre nosotros cuatro, luego hemos tenido también tres inversores, bueno, son Isaac y Joao, que también son unos cracks, son emprendedores, y Ricardo Tallar, que es, Ricardo Tallar, mucha gente le conocerá en el mundo del marketing digital, es una de las figuras más reconocidas, ha escrito varios libros, tiene un podcast, tiene una empresa que vendió a Indra de marketing digital muy potente. Entonces, bueno, este es el equipo y lo que estamos haciendo básicamente, Kabila, es una, es una wallet en Hedera, para gestionar los activos, es una wallet fría con herramientas NFT, ¿vale? Sobre todo esta segunda parte es la más importante, yo diría, y es que estamos creando lo que es la parte de herramientas para creadores, que va a ser, pues bueno, desde herramientas para mintear de manera sencilla, mintear NFT sobre una colección ya existente. Aquí hay cosas que todavía no puedo decir, pero cosas que tienen que ver con el arte que vamos a lanzar. Estamos haciendo también generación de Launchpad para que las marcas y creadores puedan crear su propio Launchpad de NFTs, herramientas de envío masivo de tokens, de fungible tokens y de NFTs. Y bueno, y luego muchas más cosas que queremos hacer también a nivel social para que al final todo esto lo hacemos por un fin, y es que es ayudar a creadores y a marcas que tengan una mínima presencia digital, que estén mínimamente en Internet, a financiarse a través de los NFTs y hacer, digamos, una especie de, pues eso, de marketing de boca a boca, que es lo que hacen los NFTs, ¿no? Entonces, si lo resumimos mucho, en Kabila estamos ayudando a empresas y creadores a poder conseguir esa primera financiación a través de los NFTs. Total. Pues me da rabia, Manu, fíjate, porque justo, vamos, ahora estoy desarrollando la colección de NFT de Lions Investors Ujú. y me da rabia porque lo estoy haciendo bueno, en la red Polygon a través de OpenSea, vaya. Pero, vamos, no dudes que cuando saque una segunda colección, vamos, contactaré Hablamos. contigo seguro, vamos, para sacarlo a través de Kabila en la red de Hbar. Sí, Cuenta sí, con sí, ello. hablamos. Hablamos. Y te quería hacer la última pregunta. ¿Cómo surge Kabila? Pues tío, Kabila surge por dos motivos. El primero es porque yo lancé una colección NFT que monté el año pasado, un poco así de broma, un poco así por aprender y por hobby, que la verdad es que fue bien, no me lo esperaba que fuera tan bien. Y luego a raíz de eso, pues mucha gente que conocía el mundo del marketing o gente que de boca a boca me escribía, quería que gestionase sus colecciones NFT, ¿no? Entonces, bueno, primero empecé a ver que había mucha demanda de empresas de todo tipo y gestioné la colección de CryptoProfe de Cryptocrats, que la verdad es que fue muy bien. Sacamos una colección muy chula, muy exclusiva, de solamente 100 NFTs con diseños únicos hechos por un ilustrador, o sea, 100 ilustraciones hechas a mano, con unas utilidades tremendas que están todavía disponibles, son los Cryptocrats. Lo que pasa es que me di cuenta que faltaban muchísimas herramientas porque hay un montón de procesos manuales para facilitar esto a las marcas, ¿no? Eso por un lado, es decir, faltaban claramente herramientas y herramientas sencillas para que cualquier persona pueda hacer, comprar, vender, gestionar NFTs sin tener idea de cripto o de programación. Y luego una que es la mía, ¿no? Yo he sido, digamos, emprendedor en varios proyectos, he cerrado alguna que otra empresa, pero siempre he conocido lo difícil, ¿no? que es si no tienes contactos o si no tienes dinero directamente o si no tienes incluso ciertos conocimientos financieros, el acceder a financiación. No es fácil y es una barrera de entrada para muchos emprendedores en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros, como vemos los NFTs, y esto es lo que nos inspira a trabajar y lo que vemos que es una revolución tremenda, es que si alguien tiene una idea buena, cualquier persona en cualquier parte del mundo, con una buena idea, si sabe comunicar más o menos bien su proyecto y hacer una pequeña comunidad, se puede financiar. Esto hay que tener en cuenta, es que esto es un cambio por primera vez en la historia, puedes coger y apoyarte en tu comunidad de manera sencilla y rápida y financiarte. Porque el crowdfunding que conocemos no es tan sencillo. Te exigen un lead investor, ya tienes que ir con inversión, ya son gente que entra en el accionariado de tu empresa, eh, ya tienes que estar meses negociando, si no cierras la ronda, o sea, no es tan sencillo. En cambio, una colección NFT
no es una acción, hay que dejar esto claro. No es una acción, es como si vendieras cualquier producto, cualquier un cuadro, lo que sea. eh, pero que sí que da un cierto beneficio y utilidades, si lo haces, claro, a tus usuarios. Con lo cual, aquí pasan dos cosas. Una, el creador o la marca se financia de manera mucho más sencilla y tiene acceso, y no hace falta tener una comunidad muy grande. Nosotros hemos visto que con comunidades de 400 personas, 500 seguidores, menos de 1000, puedes sacar varias decenas de miles de euros. Pero tiene que ser una comunidad unida, ¿no? Que le guste mucho lo que haces, que sea una comunidad fuerte. Eso por un lado. Y luego además ayuda al creador a marketing sin tener que estar gastando cantidades ingentes en Facebook Ads, como decíamos antes, o en YouTube Ads, en Google Ads. Es decir, cuando alguien compra un NFT, está comprando un pedacito de la infraestructura digital de la marca. No, legalmente y técnicamente no compra nada de la marca, Claro. pero ese NFT, como tiene un supply limitado, está comprando un trocito, digamos, de la marca. Y eso hace que la gente que compra un NFT se vuelvan los primeros abanderados de la marca, hablen de esa marca, traigan nuevos amigos, y eso es brutal porque es el mejor marketing, que es el boca a boca, ¿no? Entonces, estos NFTs tienen esa capacidad, ¿no? De financiar y dar un buen marketing al proyecto, pero luego a los usuarios les da también dos aspectos muy positivos. Uno es que, primero, cuando compran el NFT, bueno, hay tres, ¿no? Es el sentimiento de pertenencia a una comunidad, que para esto yo creo que es importante, porque al final hay una comunidad con unos valores, donde conoces a gente, donde compartes contenido, conocimiento sobre algo en concreto, que eso es muy guay. En segundo lugar, si el proyecto, y esto cada vez lo vamos a ver más, cada vez van a haber menos proyectos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de utilidad, y cada vez van a haber proyectos con utilidad real, con lo cual esto va a hacer que el que lo ha comprado pueda disfrutar de, oye, un descuento en esta tienda de gafas de sol que me flipa, oye, o un acceso especial a este contenido, o en nuestro caso en Kabila, un descuento en las herramientas de creadores, porque yo las voy a utilizar, ¿no? Eso ya tiene un valor para el que lo compra. Y luego finalmente hay una parte especulativa que es, oye, yo he apostado por este creador, esta marca, cuando nadie creía en él, y si mañana la marca crece porque entra mucha gente, porque este proyecto se hace conocido, yo tengo una flexibilidad tremenda para vender mi NFT cuando quiera. No hay que esperar a una ronda de inversión como sucede habitualmente en el mundo web 2 o a un evento de liquidez. Yo cuando quiera vendo mi NFT y ya está, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, muy potente tanto para el creador como para el usuario, y es ahí donde estamos trabajando en intentar, pues bueno, ayudar a que en una época de crisis en la que entramos ahora, pues la gente no se quede sin tener acceso a la financiación. Pues sí, la verdad, Manu, que me parece brutal y es sobre todo el porvenir, como bien has comentado, que tiene el sector de los NFT, porque yo actualmente, te voy a ser sincero, veo muy, muy, muy pocas colecciones NFTs que tengan una utilidad real y que se lleguen a asemejar a lo que puede llegar a construir, sobre todo de cara a la sociedad, por una utilidad práctica y real, los NFTs. Es decir, me gustaría saber tu opinión, pero yo actualmente, te soy sincero, veo que Ujú. muchos NFTs, tristemente, muchas colecciones son simplemente una imagen para especular. Y es lo que a mí realmente me da rabia, porque con el potencial que le veo, digo, leches, vamos a darle una utilidad real y vamos a decirlo así, a dignificar los NFTs y a decir, vale, es algo útil, no es algo meramente especulativo, es algo que tiene una utilidad real, la puerta de entrada, por ejemplo, de un servicio, algo que hace una marca en una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, 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 totalmente. O sea, al final, al principio, claro, o sea, es como si nos dieron, como si nos hubieran dado coches, pero sin carreteras. Es decir, vale, tenemos NFTs, está muy guay, pero todavía se tiene que construir toda la infraestructura para que podamos ir a sitios con estos NFTs y hacer cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que han pillado tan mala fama, porque decían, joder, todo es especulación y encima, si no, tampoco se puede hacer nada. Pero es que es la realidad, es lo que hay a día de hoy, 90-95% es especulación. Ahora empiezan a construirse una serie de herramientas, una serie de utilidades que van a permitir a los creadores y a las marcas hacer cosas chulas, ¿no? Y esto va a ser como todo, va a ir poco a poco, pero los NFT, cuando ya empiezas a ver la cantidad de cosas que se pueden hacer ya a día de hoy, lo que pasa es que, claro, tiene que entrar desarrolladores, tienen que entrar dinero, pero la cantidad de cosas que se van a poder hacer con los NFTs es, todo el mundo va a tener NFTs, todo el mundo va a utilizar NFTs en su día a día, en muchas industrias, pero bueno, es paso a paso. Espectacular. Pues Manu, de corazón, quería darte, vamos, de nuevo, agradecerte este ratito, esta pedazo de entrevista, vamos, que yo he sido el primer espectador que me ha chiflado, que me ha encantado la cantidad de conocimientos que tienes, tío, y el nivel de conocimiento sobre Dera. Y vamos, de corazón te lo digo, mil gracias por haber acudido al canal de YouTube de Lions Investors.
a hablar sobre este proyecto que tan buena pinta tiene como Edera. Así que lo he dicho, Manu, mil gracias de corazón, tío. Nada, tío, a ti Álvaro por también contar con nosotros, que muchísima suerte con el canal, que yo sé que te lo estás currando, además estás activo y nada, encantados también de volver más adelante, de actualizarte un poco de cómo vamos y aquí estaremos para echar una mano. Y antes de que me abandones, León, antes de que finalice este vídeo y despedirme, me gustaría saber tu opinión tanto sobre esta entrevista como lo que acabas de conocer sobre Edera Hashgraph, sobre HBAR. Así que te agradecería de corazón, León, que dejes un comentario con tu opinión y por supuesto el trabajo que conlleva el crear este contenido, subirlo a redes sociales y demás. Una forma excelente de recompensarlo es el dejar el like y el suscribirse y activar la campanita. Muchísimas gracias por todo, León. Seguimos rugiendo.